Buenos días a todos. Bueno, espero que estén superando con mucho estudio esta cuarentena, aprovechando de que tenemos que estar en casa. Así que hoy vamos a hablar de cáncer de próstata. Antes de comenzar la clase quería recordarles, por si no lo han visto en la página virtual, que raúlalbertobelen.unc@gmail.com es un mail que está accesible para todos ustedes por si tienen que preguntar algo o alguna inquietud. El cáncer de próstata es el más frecuente después del de piel. El segundo, la causa de muerte después del de pulmón, y tiene un comportamiento impredecible. Es decir, que hay un grupo de tumores que por más que sean asintomáticos no sabemos cómo se van a comportar. Algunos permanecen totalmente silentes, otros son más agresivos y nos dan tiempo para el diagnóstico y el tratamiento, y hay otros que son muy agresivos y a pesar de todos los tratamientos que hacemos no lo logramos controlar. ¿Qué dice el paciente? Como ustedes ya saben, en todas las clases que han venido viendo tenemos lo que hacemos en cada clase es ver qué dice el paciente, qué hago, qué le pido y qué le doy, ¿sí? ¿Qué dice el paciente o qué nos puede decir un paciente que puede traer un problema relacionado con un cáncer de próstata? La mayoría de los pacientes son asintomáticos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del cáncer de próstata en la actualidad, el mayor diagnóstico lo hacemos a través de los movimientos que se producen en el antígeno prostático, que ya vamos a saber de qué se trata. Después tenemos un porcentaje menor de pacientes que causan por un síndrome de obstrucción urinaria baja. El síndrome de obstrucción urinaria baja puede ser de corta o de larga evolución. ¿A qué llamamos corta o larga evolución? Cuando el paciente tiene menos de 6 meses de evolución, quiere decir que hay algo que está progresando rápidamente, debemos pensar de que ese síndrome puede deberse a un carcinoma y no a una hiperplasia nodular benigna, que en el 80-85% de los casos es indistinguible desde el punto de vista clínico. Otro motivo de consulta, el dolor lumbar, ¿sí? Aquellos pacientes que presentan dolor lumbar y que los tratan por una artritis, por una artralgia, y que en realidad es el primer síntoma de una metástasis a nivel de la columna lumbosacra. Las fracturas patológicas con compromiso medular. Recuerdo un paciente que recibimos en el cual ingresó al servicio de neurología por una alteración neurológica en los miembros inferiores, y él, descargando garrafas, había hecho una fractura patológica con compresión medular y una retención completa de orina. También la retención completa de orina es un síntoma que puede acompañar a un cáncer de próstata, y el edema asimétrico de miembros inferiores. La primera estación linfática en la vía de diseminación que tiene el cáncer de próstata por vía linfática son los ganglios ileobturatrices. Por lo tanto, va a generar, cuando están comprometidos, un edema asimétrico de los miembros inferiores. Es una característica que es poco frecuente, pero sí se ve con mayor frecuencia en los cánceres de próstata que son neuroendocrinos. ¿Qué hacemos una vez que tenemos estos elementos que nos cuenta el paciente? El tacto rectal. El tacto rectal lo que permite determinar es el volumen de la próstata, la consistencia, la movilidad y si duele o no. En la hiperplasia prostática benigna, la glándula es de superficie regular, remitente, indolora y se mueve. Mientras que en el cáncer de próstata esa consistencia se modifica, puede ser pétrea, podemos palpar un nódulo, no duele y a veces si tiene invasión de los tejidos vecinos está fija. ¿Qué le vamos a pedir a este paciente?
Lo más importante es el análisis. El antígeno prostático específico, que algunos aconsejan que si uno ha hecho un tacto rectal hay que esperar unos 15 días para que no sufra modificaciones. ¿Qué es el antígeno prostático específico? El antígeno prostático específico es una glucoproteasa producido por el epitelio de los acinos de los ductos prostáticos. Es un marcador órgano específico. ¿Qué significa esto? Que está aumentado en la prostatitis, que está aumentado en la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Es decir, que está diciendo que algo está cambiando en la próstata. No es específico del cáncer de próstata, es marcador órgano específico. El valor normal es hasta 4 nanogramos per mililitro. Circula en la sangre una parte libre y otra parte unida a proteínas. ¿Y qué significa aquí? Que tenemos que la próstata, como dijimos, los acinos producen el antígeno prostático específico, esto que está pintado de azul. Pasa a la sangre a través de esta membrana, ¿sí? Que es la membrana prostatohemática, es decir, que esa membrana que separa la célula prostática de los vasos sanguíneos. Normalmente esta membrana deja pasar hasta 4 unidades. Y esto es el antígeno prostático total. Pero dijimos que una parte va unida a las proteínas, el 80%, y otra parte va libre, que es el 20%. En el caso del cáncer de próstata, el cáncer de próstata es cómodo, le gusta que lo transporte, por lo tanto, el antígeno que produce el cáncer de próstata se une a las proteínas. Si se une mucho a las proteínas, ¿qué va a pasar con el libre? Cae. De allí que en los análisis, cuando tenemos un antígeno total que está en mayor de 4, salvo excepciones que también vamos a ver, y el antígeno libre menor del 20%, allí es cuando se debe realizar la biopsia, porque quiere decir que es un dato indicativo que se está uniendo mucho antígeno prostático a las proteínas y está cayendo el antígeno libre. Tenemos que prestar atención en lo siguiente. El antígeno prostático específico normal dijimos que es hasta 4 nanogramos por mililitros. Los americanos consideran que se debería considerar 2, ¿sí? Pero nosotros tenemos 4, 2 porque dicen que entre 2 y 4 hay un 5% de posibilidades. El antígeno prostático específico entre 4 y 10 es sospechoso en la zona gris, mientras que cuando es mayor de 10, directamente vamos hacia una biopsia prostática. El concepto que nos debe quedar aquí es que cuando es mayor de 10 o cuando tengo un nódulo en la próstata, biopsia prostática. ¿Sí? La zona gris, la zona que debemos prestar atención, es de 4 a 10. Y tener presente que cuando el antígeno prostático es mayor de 40 nanogramos por mililitro, aumenta el 50% el riesgo de metástasis. De igual manera, el PSA cuando es mayor de 20 recién puede expresarse a nivel del centellograma óseo. Esto del antígeno libre es lo que permite ponderar al PSA, porque el PSA total solo nos genera dificultades para el diagnóstico a veces. En cambio, el PSA libre nos ayuda nos pondera este PSA total y lo hace un poquito que se acerque más a la posibilidad de que si tenemos o no que realizar una biopsia de próstata. Lo mismo ocurre como por ejemplo en este paciente que él se hace los controles todos los años y como ustedes ven le da siempre menos de 4. Pero se observa aquí que entre el año 2016 y 2017 el antígeno hizo como que aumentó su velocidad. Efectivamente, cuando aumenta la velocidad, lo que se llama PSA velocity, que es otro elemento que podemos utilizar para ponderar el PSA, aumenta más de 0,75 en un año, ¿sí? Hay que estar atentos y en ese caso se pide el PSA libre. Si el PSA libre es menos del 20%,
debemos pensar también que debemos hacer una biopsia de próstata. La ecografía transrectal. La ecografía transrectal nos permite una mejor visualización de la glándula. Allí tenemos la zona periférica, podemos ver bien la zona central, la zona transicional, la que está rodeando la uretra, y la región anterior. El tema de la región anterior es que a veces si tenemos que hacer una biopsia es el área donde no llegamos, ¿sí? De allí que surgió la biopsia por fusión que vamos a ver más adelante. La biopsia, la ecografía transrectal sirve para dos situaciones, una para la biopsia de próstata y otra para el implante de semillas radioactivas. Aquí tenemos una biopsia de próstata, el transductor, la aguja transrectal que toma 12 muestras, ¿sí? 6 de cada lóbulo. Esto se hace con neuroleptoanalgesia, ¿sí? Esa anestesia que utilizamos cuando nos hacemos un estudio endoscópico para ver estómago, duodeno, ¿sí? O una endoscopia baja para ver todo lo que es colon. ¿Sí? Se toman 12 muestras, las complicaciones que puede tener son a posteriori que el paciente orine con sangre, eyaculación con sangre durante unos días, ¿sí? Y como complicación grave puede hacer una prostatitis aguda. No obstante, siempre ingresa con urocultivo negativo y protección antibiótica, ¿sí? Dijimos lo de la resonancia multiparamétrica. A veces hay dudas. Generalmente lo que está protocolizado para, en América y lo que seguimos nosotros es que cuando se utiliza, cuando tenemos ya una biopsia negativa pero el paciente sigue con un PSA inestable que nos genera inseguridad, y entonces hacemos una resonancia multiparamétrica que nos permite ver si hay algún foco en el cual es más sugestivo de que encontremos un tumor, ¿sí? Los europeos y por ejemplo en Canadá también, frente a un aumento del PSA y la sospecha de un cáncer de próstata, le hacen primero la multiparamétrica y después la biopsia. La resonancia multiparamétrica nos permite ver el movimiento de agua en la próstata. Donde hay más células hay menor movimiento, generalmente en los lugares tumorales hay mayor número de células. El flujo de sangre, hay mayor flujo de sangre, y los movimientos moleculares. En un tejido normal prevalece el citrato en el metabolismo, mientras que en una célula patológica prevalece la colina. Y esas imágenes, como ustedes ven aquí, esto es un área tumoral, los especialistas en diagnóstico por imagen informan un PIRAT. ¿Qué quiere decir? Que es una escala que nos brinda del 1 al 5 cuáles son los de más riesgo, cuáles son los de menos riesgo. Evidentemente el 1 es el menos riesgo y el que tiene 4 o 5 son los de alto riesgo y que merecen ser biopsiados. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la multiparamétrica? Más allá de identificar los pacientes de riesgo clínico, identificar las zonas de mayor sospecha, mejorar el rendimiento de la biopsia dirigida con imagen, evitar biopsias innecesarias y repetidas, valoración global de la glándula, detección y estadificación en un estudio único, y también nos beneficia en el seguimiento post-tratamiento.